Vamos a ir a 1 Corintios 6 y vamos a ver los primeros 11 versículos de ese pasaje. Como decía, hemos estado estudiando 1 Corintios y hasta ahora hemos visto que uno de los temas centrales en esta primera carta de Pablo a los Corintios es, por lo menos la primera parte de la carta, es el tema de la división, el problema de la división en la iglesia. Y ellos habían estado tomando bandos, algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían no, yo soy de Pedro, y todo esto hemos visto que lo hacían basado en que Corinto era una ciudad prominente, grande, una ciudad, una metrópolis, digamos una New York City de hoy día en el Imperio Romano. Y debido a eso, obviamente, era una ciudad avanzada, con mucha elocuencia, mucha educación, gente de clase alta, mucha filosofía. Por tanto, era costumbre y normal que la gente se reuniera alrededor de grandes maestros de filosofía griega. Y eso comenzó a infiltrar a la iglesia, hemos visto hasta ahora. Y los creyentes en Corinto, que era una iglesia que Pablo había plantado hacía un tiempo, habían comenzado a reunirse alrededor y a tomar bandos alrededor de sus maestros favoritos. Y algunos decían, como dice el capítulo 1, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, basado en su gran elocuencia y demás. Y Pablo tiene que recordarles durante los primeros capítulos, hemos visto que la verdadera sabiduría y espiritualidad no está basada en eso. No buscar como el mundo, como la ciudad de Corinto, como los gentiles, la elocuencia y el llenarse los ojos y oídos con palabras bonitas y demás, sino en el poder del evangelio. Y hemos llegado al capítulo de hoy, y queremos recordar todo eso y traerlo a la mesa para así poner el capítulo de hoy en su contexto. Debido a esa división que había, ellos estaban tan entretenidos con su pecado de orgullo y falsa espiritualidad y división, que no estaban, vimos ya creo que por 2 semanas hemos estado viendo, no habían estado prestando atención a pecados terribles, asuntos de suma importancia que habían estado tomando lugar en la iglesia. Y obviamente si estaban tan entretenidos con cosas como esa, ¿verdad? Su pecado y con quién me voy, me divido, sigo a Pablo, sigo a aquello, obviamente no tenían tiempo para pasar viendo las cosas que estaban ocurriendo en la vida de la iglesia. Y una de ellas era, un ejemplo vimos la semana pasada, como Pablo les exhorta en el capítulo anterior a llevar a cabo una disciplina, algo no muy popular, de lo cual a muchos no les gusta hablar en la iglesia, pero es bíblico y necesario. Y Pablo les exhorta a ellos a ejercer una disciplina, una excomulgación o expulsión de alguien en la iglesia. Él se había enterado de un grave pecado que había ocurrido entre un miembro de la iglesia, no solo un visitante, alguien, sino un miembro de la iglesia, alguien que era de la familia, era de allí, de la iglesia de Corinto, entre él y la mujer de su padre, que aparentemente estaban o conviviendo juntos o en una relación adúltera, incestuosa. Era una relación entre creemos quizás un muchacho o alguien joven con la mujer de su padre. Y Pablo oyó sobre eso y le dijo, ustedes necesitan atender estas cosas, esto no puede pasar entre nosotros, la iglesia, y pasarlo por alto. Por tanto, él los llamó en el capítulo 5 a ejercer una disciplina y excomulgar, expulsar a este joven, a este señor de la iglesia. Y tenemos que recordar eso en la medida que avancemos al capítulo de hoy. Según Pablo, entonces, la iglesia dirigida por sus líderes, pastores, ancianos, que es lo mismo en la Biblia, guiada por sus líderes, pero es la iglesia la responsable de ejercer disciplina eclesiástica. Es la iglesia la responsable de llamar a arrepentimiento a sus miembros cuando andan en pecado. Ahora también vimos que la disciplina eclesiástica es un último recurso de la iglesia. Cuando llegamos a la disciplina, ese último recurso ha sido diseñado y dado por Dios precisamente para el arrepentimiento y la restauración de hermanos que están viviendo en pecado. Y en Mateo 18, 15 al 20, nosotros leímos que Cristo dice que cuando hay un hermano que está en pecado, ve donde él y confróntale. Llámale a arrepentimiento, tú solo, ve donde él.
Y si no te escucha, entonces ve con otros testigos. Y si no les escucha, entonces llévenlo a la iglesia. Ustedes ven los pasos. Es un último recurso. Entonces llévenlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces considérenlo como gentil. Considérenlo como alguien que realmente no ha nacido de nuevo. Y aquel que vive en pecado deliberadamente y que no quiere arrepentirse y quiere continuar su vida en pecado, pues considéralo como un incrédulo. Pero hay pasos a seguir y tenemos que recordar, tener eso en mente. Es un último recurso de la iglesia para buscar el arrepentimiento y restauración de hermanos que están viviendo en pecado. Pero se supone que nuestro deseo y nuestra meta debe ser, como iglesia, llevar una vida de iglesia que refleje el evangelio y una cultura de discipulado que contenga constante instrucción, corrección, restauración, de manera que ninguno de nosotros, que nos estemos atendiendo constantemente los unos a otros, de forma que ninguno tenga que llegar allí. Ese es nuestro deseo, que ninguno de nosotros tenga que llegar al punto donde tengamos que ejercer sobre él o ella una disciplina eclesiástica. Así que alguien dijo una vez también que la iglesia no es un museo de santos y rectos. La iglesia es un hospital de pecadores que han sido perdonados y redimidos, pero aún pecadores. ¿Ustedes sabían eso? La iglesia no es un museo, un cristal donde nosotros somos trofeos de vidas perfectas. La iglesia no es eso. Nosotros sabemos que aún todavía, aunque hemos sido salvados del poder definitivo y último de la condenación del pecado, todavía hasta que estemos en gloria tendremos pecado en nosotros. Y en Romanos 7 el apóstol Pablo se ve lidiando él mismo con su propio pecado, pero luchando contra el pecado. Por tanto, en un lugar lleno de pecadores, redimidos, pero pecadores aún, haciendo vida juntos, de familia, viviendo juntos día tras día, ¿qué se espera? Conflictos. Se espera que haya entre nosotros diferencias. Se espera que haya entre nosotros pecado. Se espera que haya entre nosotros conflictos entre uno y otro. Y aquí en el capítulo 6, el apóstol Pablo ahora entra a este tema de los conflictos entre hermanos. Y allí encontraremos entonces tres cosas principalmente. Cuatro cosas. ¿Qué no hacer para resolver conflictos entre nosotros? ¿Cómo no resolver nuestros conflictos y problemas como hermanos? 2, ¿qué sí hacer para resolver problemas y atender conflictos entre nosotros? 3, encontraremos una advertencia sobria del apóstol Pablo sobre aquellos que viven en pecado. Y 4, también encontraremos una nota de esperanza, un recordatorio de esperanza de nuestra nueva identidad en Cristo. Amén. Así que veremos lo primero del versículo del 1 al 6, qué no hacer. 2, qué sí hacer, versículos 7 y 8. Una advertencia del apóstol Pablo en el versículo 9 y 10. Y luego entonces un recordatorio de nuestra nueva identidad en Cristo, en el versículo 11, nuestro último versículo. Así que vamos a leer el pasaje y luego entonces comenzamos a estudiarlo juntos. Primera de Corintios 6, del 1 al 11, ¿lo tenemos todos? Sí, ok, dice: ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto ya es un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudado?
Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Qué no hacer, según el apóstol Pablo, para resolver nuestros conflictos entre nosotros? Ya hemos dicho que conflicto es esperado, como en cualquier familia. Aquellos que están casados pueden ser testigos, pueden dar testimonio de eso. Amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestra esposa o esposo. Sin embargo, hay conflicto. Es inevitable. Pero la Biblia nos llama constantemente a resolver estos conflictos que son producto de nuestro pecado. Y al parecer, Pablo había escuchado que cuando había conflicto entre los miembros de la iglesia en Corinto, ellos, ¿qué hacían? Según el texto, buscaban resolver el asunto de la misma manera que los incrédulos, llevándose unos a otros a corte. Y esto era una práctica muy común en la ciudad de Corinto. Siendo una ciudad grande, había mucha actividad legal y era común entre la gente el llevarse a corte y buscar beneficio en demandar a otros y demás. Y los hermanos en Corinto, como en otros pecados y otras áreas que hemos visto anteriormente, en esta área también estaban comenzando a hacer o haciendo lo mismo que hacía el mundo a su alrededor. Y Pablo aquí dice, no, llevándose unos a otros a corte. Y esa palabra que por alguna razón en el español, en la Biblia de las Américas, es traducida como el prójimo en el versículo 1, cuando dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo? Esa palabra en realidad en el idioma original en griego dice llevarse unos a otros, sencillamente al otro. ¿Se atreve alguno de ustedes? ¿Y a quién le está hablando Pablo? A la iglesia, a creyentes en Corinto. Y él dice, ¿se atreve alguno de ustedes, hermanos, creyentes, iglesia, se atreve alguno de ustedes a llevar, cuando tiene algo contra su prójimo, esa palabra es cuando tiene algo contra el otro, es decir, contra otro de ustedes, creyentes, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? En realidad, lo que Pablo quiere decir es, si alguno de ustedes, creyentes en la iglesia, tiene un problema con otro cristiano, no se atreva a llevarlo ante incrédulos para resolver eso. En Corinto los cristianos estaban demandándose unos a otros para vengarse entre ellos, para sacarle provecho, vamos a ver más adelante, muchas de las situaciones entre ellos, para sacar provecho. Y aquí lo primero que vemos en el texto de hoy es Pablo diciéndoles, eso no puede ser. No se les ocurra hacer eso. Ahí pudiéramos prácticamente cerrar la Biblia y dejarlo allí. Porque ese es su argumento y su mensaje en la porción de hoy. Es, hermanos, habrá conflicto entre nosotros, pero no se atrevan a llevar esto frente a incrédulos. Y pudiéramos dejarlo allí, pero él da otras razones más adelante que yo creo que le ponen fundamento a por qué no hacer eso. ¿Ustedes han visto alguna vez como cuando hay una pelea entre hermanos, muchas veces, en las redes sociales? ¿Ustedes han visto eso? Sí, o soy yo nada más. Cuando se arma hay un pleito entre cristianos en Facebook, sobre todo, ahora que es muy famoso. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un argumento teológico y Facebook se ha convertido como el ring, donde ahora vamos a darnos golpes con la Biblia el uno al otro. Y ustedes, si han visto eso, especialmente los incrédulos que observan, ¿qué hacen? Se burlan. Es como un espectáculo. Les encanta ver eso.
Y dicen, bueno, pero si eso es entre cristianos, ¿para qué quiero yo hacer eso? ¿Para qué necesito yo volverme un loco como ese? Yo no quiero hacer eso. Y una vez yo vi una de esas publicaciones entre creyentes, estaban casi matándose por asuntos de diferencias doctrinales y demás. Y yo vi un incrédulo, alguien que no era creyente, y comentó y dijo, eso, otra pelea entre creyentes, entre reformados, decía. Es casi un espectáculo, es una vergüenza. Y eso obviamente pasó en el internet, ¿verdad? Y no en una iglesia local, pero algo así era lo que los corintios estaban haciendo. Algo similar. Hay conflictos, divisiones entre nosotros, diferencia de opinión, o algún problema por pecado, lo que sea. Bueno, pues yo te voy a llevar a corte frente a los incrédulos, yo te voy a desbaratar frente a ellos y yo me voy a vengar. Y eso era casi un espectáculo público. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que Dios, que nos ha dado su palabra, y ya hemos visto la fuente de verdadera sabiduría, y que entre nosotros, teniendo eso, no podamos resolver casos triviales de diferencias entre nosotros? ¿Cómo es posible que aquellos que hemos nacido de nuevo en una criatura conforme a la imagen de Cristo mismo, que vimos en el capítulo 2 y 3, tenemos que la mente de Cristo, entendemos su palabra? ¿Cómo es posible que entre nosotros tengamos que llegar a llevar estos casos a personas que no tienen la sabiduría de Dios? Y no podamos hacer algo tan básico como resolver entre nosotros los conflictos naturales producto de nuestros pecados que surgen entre los miembros de la iglesia. Entonces, si no podemos hacer eso, ¿qué esperanza tenemos nosotros que ofrecerle al mundo? ¿Qué tenemos que ofrecerle a ellos si ellos no tienen respuestas a los problemas y conflictos y asuntos más difíciles y profundos de su propia vida? ¿Y qué esperanza vamos nosotros a ofrecerle a ellos si la gente ve que nosotros mismos no podemos resolver entre nosotros cuando hay diferencias y conflictos? No hay ninguna esperanza que podamos darles. Si el evangelio en nuestras vidas y la palabra de Dios no pueden ser suficientes para nosotros, entonces no tenemos absolutamente nada que darle ni ofrecerle al mundo. Y pisoteamos la palabra de Dios, la cual es suficiente para guiarnos, es suficiente para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y por eso Pablo, en el versículo 1 dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su hermano, contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos? No tiene sentido, ¿verdad? Y él sigue diciendo entonces, versículos 2 y 3, entonces dice, los santos juzgaremos al mundo y a los ángeles. Miren lo que dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Y el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar no solo al mundo, sino a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Ahora, qué cosa tan rara, ¿verdad? Nosotros juzgaremos al mundo y nosotros juzgaremos a los ángeles. Pero wait a second, ¿cómo que juzgaremos al mundo? No es Dios que juzga al mundo, nosotros no. Y probablemente lo más famoso hoy día es ver a alguien citando la Biblia diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y sacan versículos, le quitan todo lo que dice alrededor para decir esa frase nada más. Dicen, no juzguéis, nosotros no podemos juzgar. El juez es Dios. Y bueno, sí, el juez es Dios. Pero ese versículo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Antes bien, juzgáis ¿con qué? Con justo juicio. O sea que sí nos dice que juzguemos. Pero hay una forma de juzgar, que es con justo juicio. ¿Qué es juzgar de acuerdo a qué? A aquello que viene de quien es justo. No de acuerdo a mi propia justicia, sino de acuerdo a la justicia de Dios. O sea que es correcto juzgar cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay una forma de hacer eso, pero ese no necesariamente es el tema de hoy. Pero Pablo dice aquí que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. ¿Qué él quiere decir con eso? Bueno, en Daniel 17, no lo vamos a buscar porque es un largo pasaje, pero anótenlo y verifíquenlo. Pueden ir en su casa y ver Daniel 17, uno de los profetas en el Antiguo Testamento, y Apocalipsis 20, ya al final de las Escrituras, podemos ver
que Daniel profetiza, de hecho, que los santos, los redimidos, aquellos que son de Dios, llegará un tiempo en cuando el mundo sea juzgado por Dios y el enemigo sea juzgado por Dios, ellos estarán con Dios, reinando con Él. Sus santos estarán reinando con Dios. Y en Apocalipsis 20 vemos esa misma figura. Cuando Satanás es finalmente juzgado y echado a el lago de fuego, los santos están allí, reinarán con Dios. Y en ese sentido, nosotros somos como si fuéramos, la imagen es como que nosotros somos el jurado o testigos de este juicio de Dios al enemigo, a sus huestes y al mundo, aquellos que rechazaron a Dios. Habrá un juicio. Y Pablo aquí les dice, nosotros juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. Y de manera que uno de sus argumentos es lo que llaman el argumentar de el mayor al menor, como de algo mayor a algo menor. Él dice, ustedes juzgarán al mundo en un juicio mucho mayor y Dios los hará partícipes de ese juicio, de algo tan trascendente, de algo tan serio, tan grande como eso. Pero no solamente al mundo, sino a los ángeles, a ángeles caídos, al enemigo y a sus huestes. Nosotros seremos testigos, el jurado, que con nuestra palabra de testimonio ellos también serán destruidos. Es como que diremos amén cuando Dios dé su veredicto sobre sus enemigos. Y Pablo dice entonces, si ustedes van a hacer eso, ¿cómo no van entonces a poder resolver asuntos más triviales de este mundo, de esta vida? Si van a ser parte del juicio más grande de toda la historia, pero no tienen ni siquiera sabiduría suficiente entre ustedes para juzgar sabiamente cosas triviales. Y el punto principal de Pablo, hermanos, otra vez, es que debemos ser capaces de, haciendo uso de la sabiduría de Dios, de la cual ya Pablo nos ha hablado, a poder resolver nuestros conflictos piadosamente entre nosotros. Y es ridículo que tengamos que acudir a aquellos que no tienen la sabiduría de Dios, a quienes Pablo ha llamado los hombres naturales, para nos ayude a resolver nuestros asuntos. Pero hay otras razones. ¿Qué otras razones nos da Pablo? Bueno, una de ellas es, ya vimos, tenemos sabiduría y seremos parte del mayor juicio en el universo. Por tanto, debemos ser capaces de lidiar con estos asuntos más pequeños. Pero el otro argumento de Pablo es, cuando hacemos eso, hacemos un espectáculo, como hemos dicho anteriormente, y ponemos en vergüenza a la iglesia de Cristo. Mira lo que dice entonces Pablo en el versículo 5 y 6. Pablo dice, vamos desde el versículo 4. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son de la iglesia? Mira el versículo 5, ¿cómo comienza? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga. Y eso es un término judicial. Litiga es demanda. Un hermano contra otro lo demanda y lo lleva a juicio. Y dice entonces, miren cómo termina el versículo 6. Y esto ante incrédulos. Es como si él se sorprende. Otra vez, él no concibe que tengamos el atrevimiento de poner a la iglesia de Cristo y últimamente a Cristo mismo, el Señor de la iglesia, en descrédito frente a aquellos que no son de la iglesia. Él le llama a eso una vergüenza. Y es una de las razones por las que nosotros, hermanos, debemos tener sumo cuidado de cómo andamos, porque siempre tenemos alrededor un mundo que nos observa. Y cuando nosotros andamos mal, nosotros hablamos mal y desacreditamos la iglesia, desacreditamos al Señor últimamente, desacreditamos el Evangelio. Y mira cómo Pablo se sentía con relación a la iglesia, y así mismo deberíamos sentirnos nosotros. Mira lo que le dice en la segunda carta a los Corintios, cuando les vuelve a escribir, en el capítulo 11, versículos 1 y 2.
Él dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Pablo está sumamente airado, desesperado con el pecado de esta gente. Y él le dice, ojalá me soporten un poco más. Como yo le dije al principio del sermón, soporten un poco más. Así le dice Pablo. Y en verdad me soportáis. ¿Y qué dice? Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. O sea, toda la labor que yo hice fue para presentarles puros delante de Cristo. ¿Y él, cómo él dice que él se siente por la iglesia? Celoso. Es como que él quiere proteger y cuidar a la iglesia y él se siente celoso por la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Dios, es de Cristo, él la compró con su sangre. Ese debe ser nuestro sentir. Cuando estemos lidiando los unos con los otros, cuando estemos lidiando con nuestro propio pecado, cuando estemos andando, caminando, debemos pensar, ¿cómo estoy yo andando? ¿Qué estoy yo proclamando con mi vida? ¿Qué estamos nosotros proclamando con la manera en cómo vivimos, cómo nos relacionamos unos a otros? ¿Estamos hablando bien de Dios, hablando bien de la iglesia, hablando bien del evangelio? ¿O estamos desacreditando la iglesia? Y últimamente desacreditando a Dios. Y hermanos, nosotros no estamos diciendo que nosotros debemos aquí aparentar frente al mundo que todo está bien, que nosotros somos perfectos, que nosotros nunca pecamos, que la iglesia es lo que decíamos al principio, este museo donde todo el mundo se comporta, porque eso no es verdad. Y al contrario, el mundo necesita ver que nosotros somos pecadores, para que entiendan que nosotros somos pecadores, pero somos pecadores redimidos, perdonados, santificados, como vamos a ver al final, en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Así que la segunda razón que él da, la primera es, hacemos un espectáculo, una vergüenza de la iglesia. Y la segunda es, contamos una historia falsa del evangelio con nuestras vidas. La primera es, desacreditamos a la iglesia, desacreditamos al Señor. Y la segunda es, cuando hacemos eso entre nosotros, frente a los incrédulos, estamos hablando y contando una historia falsa con nuestras vidas del evangelio. Y miremos lo que Pablo dice entonces en el versículo 7. Él dice lo siguiente: así que, en efecto, ya es un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. O sea, ya no tenemos ni siquiera que hablar. El hecho de que ustedes se estén llevando a juicio y demandando el uno al otro, eso es grave. Pero entonces sigue diciendo, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? En otras palabras, el hecho de que haya conflicto entre nosotros los creyentes, debido a nuestros pecados, ya eso para nosotros es vergüenza suficiente. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, pero el hecho de que todavía hay pecado en mí y yo tengo que lidiar con eso todos los días, no produce en mí jactancia, no produce en mí orgullo. Al contrario, es una vergüenza para nosotros que todavía tenemos que luchar con el pecado. Pero sabemos y confiamos que hemos sido salvos y redimidos del poder y de la condenación del pecado. Y Pablo dice, ya es una vergüenza que haya problemas entre ustedes y que entonces lo estén llevando a juicio. Pero más allá todavía, él dice, ¿por qué mejor no sufrís la injusticia? ¿Por qué mejor no ser defraudados? Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo responder a las ofensas de otro contra nosotros? Yo estoy seguro que si ustedes han leído la Biblia, versículos están viniendo a su mente, ¿verdad? De cosas que la Biblia dice acerca de cómo lidiar en nuestro corazón y en acción con nuestros hechos, con cuando otras personas nos ofenden o pecan contra nosotros. Y lo que yo quise hacer fue dejar que la Biblia nos diga qué hacer. ¿Cómo hacemos lo que Pablo dice allí? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Especialmente entre hermanos y no exclusivamente. Vamos a ver eso en un momento. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 20:22. No digas,
yo pagaré mal por mal. Más bien espera en el Señor y Él te salvará. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Esto no está diciendo solamente que hagan bien. Está literalmente diciendo, hagan bien cuando otros le hagan mal. Que ninguno devuelva a otro. O sea, él está asumiendo que alguien me hizo mal. Y eso es malo. No está bien que otros pequen contra nosotros. Pero él dice, ¿qué hacemos? Mirad, procurad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros. ¿Qué más dice la Biblia? Romanos 12:17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Efesios 4:31 y 32, sea quitada de vosotros toda amargura, ese rencor que guardamos contra aquel que nos hace algo. Pablo dice, quitad de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo gritos, pleitos, peleas, literalmente, maledicencia, así como toda malicia, el querer hacerle daño a otros. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos. Misericordia es no darle al otro lo que él se merece. Cuando alguien nos ofende, merece ser ofendido, merece ser condenado. Pero Pablo dice, sed misericordiosos a los efesios. ¿Qué dice? Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Primera de Pedro 3:8 y 9 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, o sea, tratándose con amor, misericordiosos, otra vez, y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Colosenses 3:12 y 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Suena como claro, ¿verdad? El mensaje de la Biblia. ¿Hay alguna duda de qué dice la Biblia acerca de cómo lidiar cuando otro nos ofende? ¿Alguien tiene duda? ¿No se entiende bien? Porque yo creo que más claro de ahí, no nos lo pueden decir. ¿Verdad? Más claro de ahí no canta un gallo, como dicen. Miren qué dice entonces Marcos 11:25. Jesús dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pongan eso al revés. ¿Qué significa si lo ponemos al revés? Vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones si no perdonáis a los hombres. ¿Verdad? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Consecuencia, ¿verdad? Para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone. En otras palabras, no vengas delante de Dios a pedirle su perdón por tus ofensas si tú todavía tienes cosas contra tus hermanos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dice Jesús? Mateo 6:14 y 15, el Padre Nuestro. Una oración tan recitada y tan, ¿verdad? Nuestro modelo de cómo orar. Mateo 6:14 y 15, ¿qué dice?
porque si perdonáis, y esto está después que él dice, perdona nuestras ofensas, así el versículo 13 dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos... O sea que cuando nosotros oramos como el Padre Nuestro, le estamos diciendo a Dios, Dios, así como yo perdono a mis hermanos, perdóname a mí. ¿Cómo está tu perdón a los hermanos? Porque eso es lo que tú le estás pidiendo a Dios. Así como tú perdonas al otro, perdóname a mí. Y entonces el versículo 14, Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué oramos así? Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. ¿Qué dice? Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y hace un tiempo estuvimos hablando de esto, los miércoles, ¿se acuerdan? Sobre el perdón. Parece que Dios quiere hablarnos más y más y más sobre eso, que lo sigue trayendo a colación, ¿verdad? Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Vituperar es hablar mal de alguien. Aquellos que se burlan de ustedes, bendíganles, oren por ellos. ¿Queda claro? Si hay algo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos es el perdón. Nosotros somos gente del Evangelio. Nosotros somos gentes del Evangelio y el Evangelio es un mensaje ¿de qué? De perdón. Es un mensaje de perdón. Dios Padre ha enviado y puesto a su Hijo, quien ha llevado nuestra culpa voluntariamente para perdonar precisamente nuestros pecados y para reconciliarnos consigo mismo. Y hermanos, nosotros no éramos dignos de perdón. Nosotros no éramos lo suficientemente buenos que Dios dijo, ay, pero yo sé que Él me ha ofendido y ha pecado contra mí, pero es que míralo, es tan bonito, es tan bueno. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Claro que sí, mi hijo, ven, mi hijo Jesús paga por ti. No, éramos, ¿cómo dice Efesios que éramos? Efesios 2 dice, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Eso dice la Biblia. A la gente no le gusta oír eso, pero la Biblia dice eso. Que aquel que no está en Cristo es hijo de ira. Lo cual quiere decir que al nacer la ira de Dios está sobre nosotros por nuestro pecado, a menos que sea removida por Cristo, por nuestra fe en Él. Eso fue lo que el Evangelio hizo por nosotros. Nos perdonó, nos reconcilió con Dios cuando éramos aún pecadores, enemigos de Dios. Eso es lo que gracia significa, es que Dios nos ha dado lo que no merecemos. Por tanto, en nuestras relaciones horizontales, nosotros debemos mostrar el Evangelio. Y siempre lo estamos haciendo. La pregunta es si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Si estamos contando la verdadera historia del Evangelio con nuestra vida y relaciones entre nosotros, o si estamos contando una falsa historia o un falso Evangelio en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. Pero siempre lo estamos haciendo. De hecho, volviendo al tema de la semana pasada, la disciplina de la iglesia está sumamente atada a esta gloriosa doctrina de la iglesia de el perdón. La disciplina de la que hablamos está atada directamente al perdón. Cuando un hermano peca contra nosotros, cuando peca contra nosotros, el primer paso, ¿cuál fue que dijimos? Que dice Mateo 18. Decírselo a la hermana para que oremos por él. Pero es el que hacemos con más frecuencia, ¿verdad? Tú no sabes lo que fulano me hizo, ora por él. ¿Verdad? El primer paso es ir donde fulano. Ir donde quien me ofendió o a quien yo ofendí.
es ir donde ellos. ¿Pero y para qué? Para ir a decirle, tú no sabes lo que tú me hiciste, tú eres un sinvergüenza, tú mereces esto, aquello, y yo le voy a decir a él lo que él... Ese es el propósito. ¿Qué dice que hagamos? A reconciliarnos con él. Ah, pero que tú no sabes qué fue lo que él me hizo. Si tú supieras. Y nosotros a Dios. El primer paso es ir al hermano, no es ir al otro, no es ir a los ancianos. Ah, pero que a mí me gusta decírselo al pastor primero para que el pastor esté al tanto de lo que está pasando. No, vaya donde el hermano. Y después, si hay necesidad con el hermano de hablar con el pastor o los pastores para resolver el asunto, se hace. Pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Y debemos ser capaces de resolver nuestros conflictos entre hermanos. Si no, el Evangelio tiene cero poder. Y eso no es verdad. Así que, el primer paso es perdonar a quien nos ofende. Ya lo oímos muchísimas veces en versículos de la Biblia. Es perdonar a quien nos ofende. Pero para que eso sea posible, debemos estar dispuestos a que, cuando yo voy donde alguien, porque me ofendió, a buscar reconciliación, ¿qué posibles respuestas hay? Puede que la persona se arrepienta y me pida perdón. Y ahí yo diga, ay, qué bueno, se arrepintió de lo que me hizo. Pero puede ser que el otro diga, no tengo nada que pedirte perdón. ¿Qué hacemos? Bueno, Jesús dijo que perdonemos a quién. A nuestros enemigos. Si leímos hace un momento que diga, bendecid a los que os maldicen, perdonad a los que os vituperan. ¿Ustedes creen que esos que nos maldicen y nos vituperan están arrepentidos de lo que hacen contra nosotros? Pero nos dice que lo perdonemos. O sea que el perdón, la base del perdón, no es que el otro se arrepienta o no. Es sencillamente el Evangelio. Es que yo perdono porque yo he sido perdonado. Independientemente de si el otro reconoce su falta contra mí o no. Yo otorgo el perdón. Yo suelto la deuda. Independientemente de cuál sea la actitud de quien me ha ofendido. Debemos estar dispuestos, y eso dice Pablo aquí, en vez de estar llevándose a juicio el uno al otro y matándose el uno contra el otro frente a los incrédulos, ¿por qué mejor no hacen lo que Cristo hizo? Y asuman la ofensa. Sean defraudados. Como dicen en inglés, you have to be able to take it. Take one for the team, como dicen, ¿verdad? Un golpe por el equipo. Tranquilo. Ve donde Dios, como dice Proverbios 20:22. No pagues mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Espera en el Señor. Que Dios sea quien tenga que lidiar con el otro. Pero nosotros otorgamos el perdón. Y miren cómo Pablo y Jesús están totalmente de acuerdo en esto. Después de hablar de la disciplina en la iglesia. Y ahora sí, vamos a ir rápidamente a ese pasaje, Mateo 18. Vamos a ir juntos a Mateo 18. Y para que ustedes vean qué tan atado está la disciplina, la confrontación entre nosotros, lo cual tiene que ocurrir. Nosotros estamos llamados a confrontarnos el uno al otro en amor y en gracia. Cuando ustedes me vean a mí haciendo algo que no está de acuerdo al Evangelio, ni a mi fe y a mi confesión, su responsabilidad es confrontarme. Si no lo hacen, no me aman. Su responsabilidad es venir donde mí y decir, Jonathan, yo vi, yo escuché, yo vi, ¿qué pasó? Si no lo hacen, no me aman realmente. Y miren lo que dice Jesús en Mateo 18. En el versículo, veamos, en el versículo del 15 al 20 es donde Jesús describe
todo el proceso de cómo se hace eso, cómo se hace la reconciliación, cómo se lleva a cabo una disciplina, ¿verdad? Va donde el hermano, se arrepiente, se acabó. No hay que hablar más. No se arrepiente, no te escucha, sigue en pecado, sigue. Ok, entonces va con otros testigos. Oye a los testigos, se acabó el problema. Ya no hay que decírselo a otros, no hay que llevarlo a la iglesia, acabó allí. Ahora, no oye a nadie, llévenlo a la iglesia. No oye a la iglesia, no se arrepiente, pues ahora sí, hagan lo que Pablo le dice que hagan con el que estaba con la mujer de su padre. Expúlsenlo, sáquenlo de entre vosotros. Entonces miren lo que dice Jesús, en el versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y eso se refiere a la disciplina. Cuando la iglesia se pone de acuerdo y expulsa a alguien por disciplina o impone una disciplina sobre alguien, Dios lo hace por medio de la iglesia. Pero miren el versículo 21, inmediatamente a dónde se mueve el pasaje. ¿Hablar de qué? Justo después de la disciplina. Entonces se le acercó Pedro. Es como que Pedro siempre es el que salta con algo. Pedro dijo, ¡ajá! Disciplina, qué bueno. Y dice, ven acá, Señor, una pregunta. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo no haya perdonado? Que yo no haya de perdonarlo. ¿Hasta 7 veces? O sea, ¿puedo disciplinar a una persona? Ya. Es como que Pedro tiene ganas de hacer esto ya. Vamos a buscar a fulano que me ofendió ayer y vamos a disciplinarlo. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a alguien antes de hacer eso que tú acabas de decir? De disciplinarlo. 7 veces. Una diaria. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Haga los cálculos. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó. Le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, mucho menos de lo que él le debía al otro. Y echándole la mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Seguro dijo, bueno, de aquí es que yo voy a sacar para poder pagarle al otro. ¿Verdad? Entonces, su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te pagaré. Sin embargo, no quiso. Se fue, lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había sucedido. Y entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, miren la aplicación, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿No es interesante? Justo después de la disciplina de la iglesia viene un pasaje donde habla del perdón de los unos a otros. Jesús dijo sobre María, la que derramó perfume sobre sus pies, la hermana de Marta y de Lázaro. Por lo cual te digo, sus pecados, que son muchos, no es que ella no ha pecado. Mire el comentario de Jesús. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47. Y aunque aquí Jesús se refiere al amor, yo creo que también esto aplica al perdón. Aquel a quien mucho se le ha perdonado, mucho perdona. Eso fue lo que vimos en el pasaje ahora mismo, en Mateo 18. Si tú has sido perdonado por mucho, tú perdonas, estás dispuesto a perdonar a otros. Cuando nosotros entendemos que cualquier ofensa que alguien pueda cometer contra mí, por más grave que sea, piensa en lo que le ha hecho su esposa, su esposo. Pero que tú no sabes, esta esposa que yo tengo es difícil. O esposo que, bueno. Piensa en todo eso. Y por más grande que sea su ofensa contra ti, por más grave que sea, se queda corta en comparación con la magnitud de
la más pequeña de nuestras ofensas contra Dios. ¿Se vio eso? Piensa en lo más horrible que alguien le pueda hacer a usted. Lo más horrible que alguien pueda hacerle. Lo peor que alguien le pueda hacer. Ofensa, crimen. Piense en algo grave que alguien le pueda hacer. Esa ofensa es menor en proporción contra usted que la más pequeña ofensa suya contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y no nosotros. Pecado contra Dios, cuando pecamos últimamente es grave, no solamente porque pecamos los unos contra los otros, sino porque pecamos contra Dios, el creador del universo, el rey justo, el justo juez. Y cuando entendemos eso, entonces estaremos más dispuestos a sufrir, como dice Pablo. ¿Por qué no mejor sufrir la injusticia? ¿Por qué no ser defraudados? Y una nota importante que quiero hacer es, esto aquí no se refiere, siguiendo la instrucción de las Escrituras y bajo su autoridad y la guía de la palabra, la iglesia local debe resolver los conflictos entre hermanos. Sin embargo, esto no se está refiriendo a casos criminales, casos de abusos cometidos contra una persona que representan una ofensa criminal o ilegal o una violación de las leyes. Este pasaje no está enseñando que si nosotros, algún miembro de la iglesia, conoce y está al tanto de, por ejemplo, algún caso de un miembro de la iglesia que le haya puesto la mano a su esposa, no lo podemos llevar a las autoridades porque hay que resolverlo entre nosotros. Eso no está diciendo este pasaje. ¿Se entiende eso? Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de, si tenemos conocimiento de algo así, lo llevamos a la autoridad, porque nosotros obedecemos las leyes. De hecho, Romanos 13 nos instruye a someternos y obedecer las leyes de nuestras naciones. Los reyes han sido puestos por Dios para preservar el orden y civilización, ¿verdad que sí? Por tanto, si sabemos de algo así, o de algún menor que haya sido agredido, abusado físicamente, lo llevamos a las autoridades. Se presenta el caso, va a donde los pastores y nosotros con responsabilidad lo llevamos a las autoridades. Así que debemos estar claros de lo que este pasaje está y no está enseñando. El no hacerlo sería una irresponsabilidad nuestra, una violación a la ley de nuestra parte y pudiera meternos a nosotros mismos en un problema como iglesia. Y estaríamos siendo vergüenza delante de los incrédulos por no hacer lo que nos tocaba hacer en casos como esos. Por tanto, de eso no es lo que está hablando aquí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, miren lo que dice Pablo en el versículo 2. Volvamos a 1 Corintios 6, ya casi estamos terminando. Miren lo que él dice al final del versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Triviales. Son conflictos y asuntos de problemas interpersonales, que aquel me dijo, que aquel pensó, que aquel salió por allá a decir y que tuvimos un problema, que me miró mal, que no me saludó. Ese tipo de cosas es que estamos hablando aquí. No estamos hablando de un crimen, estamos hablando de un asunto trivial, asuntos de la vida diaria, producto de nuestro pecado. Y él usa esa palabra varias veces. Asuntos de esta vida, asuntos triviales. A eso se refiere este pasaje. Así que solo una nota de salvedad para que no vayan a salir diciendo, bueno, pues entonces aquello que yo, no. Lo que yo supe, no. O que yo dije lo que no dije. Entonces, volviendo entonces a nuestro pasaje, en el versículo 9, en el versículo 8, Pablo nos deja ver que esta gente no solamente lo estaba haciendo para buscar justicia, sino que al parecer ellos lo estaban haciendo para sacarse provecho el uno al otro. Y miren lo que dice el versículo 8. Por el contrario, en vez de sufrir la ofensa, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos.
sea, ellos estaban buscando sacarle provecho, engañarse el uno al otro. Y es posible que ellos estaban buscando, llevándose a juicio por esta razón, ni siquiera para hacer justicia, sino para engañarse, sacarse provecho. ¿De dónde sale eso? Miren lo que dice el versículo 8. Ellos se estaban engañando el uno al otro, cometiendo injusticia los unos contra los otros, defraudándose los unos a los otros, y esto a los hermanos. Eso es inconcebible. Pablo no podía concebir eso. Y entonces les advierte, versículos 9 y 10, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de los cielos. Y esto no es aquellos que cometieron alguna vez estas cosas y que se han arrepentido de sus pecados. Si fuese así, estas sillas estuvieran vacías y el púlpito también, ¿verdad? Nadie pudiera ser salvo. Esto es aquellos que continúan viviendo de esta manera, practicando el pecado de injusticia, engaño, inmoralidad, idolatría, adulterio, homosexualidad, robo, avaricia, alcohólicos, mentirosos, estafadores. Aquel que continúa en su vida de pecado deliberadamente no heredará el reino de los cielos, dice Pablo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, versículo 11. El próximo versículo nos enseña por qué eso es aquellos que todavía están en esa condición. El versículo 11 nos da una nota de esperanza y es como la gasolina para nosotros creyentes. ¿Y por qué nosotros no tenemos que ser así? ¿Por qué no llevarlos unos a otros a juicio? ¿Por qué no hacer el ridículo frente a incrédulos? Bueno, porque esto erais algunos de vosotros antes, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y esa es una de las palabras más gloriosas y más importantes de toda la Biblia. ¿Sabe cuál? Pero. La palabra pero es una de las palabras más grandes en toda la Biblia, porque nos muestra lo que éramos y lo que somos ahora en Cristo. Erais eso, pero fuisteis santificados. Fuisteis justificados, lavados en Cristo. Somos libres del poder del pecado. Y Agustín de Hipona decía que el hombre incrédulo, y hablábamos, yo creo que en el grupo pequeño hablábamos de eso hace unos días, el hombre incrédulo siempre tiene la salida para no pecar. Él siempre tiene la puerta abierta para no pecar en la tentación. Pero eso es exactamente lo único para lo cual él no tiene libertad, para no pecar. En otras palabras, él siempre va a querer pecar, porque el incrédulo es esclavo del pecado. Y un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo lo hace hacer. Y por tanto, el mundo es esclavo del pecado y por eso peca y quiere pecar y no le importa pecar y no quiere dejar de pecar. Pero nosotros sí hemos sido libertados de la esclavitud y el poder del pecado y sí tenemos la libertad para escoger no pecar porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. No tenemos que pecar contra Dios y los unos contra otros. ¿Por qué? Porque eso éramos antes, pero ya no somos. Así que, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, si eres creyente, alguien ha pecado contra ti, o si tú tienes algún problema con tu hermano, la Biblia tiene un llamado para ti. Ve y reconcíliate con tu hermano, ahora, hoy, ya. Reconcíliate con tu hermano. Y si no pueden resolver su conflicto entre ustedes, entonces busquen ayuda con otros hermanos fieles. Y si no pueden resolver,
entre otros hermanos. Entonces tráiganlo a los líderes para nosotros buscar juntos la reconciliación y el perdón, el reflejar y proclamar el evangelio, no solamente de palabra y boca. Es muy bonito cuando lo cantamos y lo decimos, pero vivirlo, proclamar el evangelio con nuestras vidas, perdonar y reconciliarnos unos a otros. Y si tú eres incrédulo y estás hoy aquí, si no crees, no has creído en el evangelio, si todavía rechazas el evangelio, si todavía esto te suena a una estupidez, una locura, como que te hablan de un unicornio. Alguien me dijo así una vez, a mí eso que tú me hablas de eso, a mí eso como que tú me dices de un unicornio. Yo no creo en eso. Bueno, si tú estás allí hoy, este pasaje tiene algo que decirte. El versículo 2 dice que nosotros, los santos, juzgaremos al mundo. Dice que juzgaremos a los ángeles. Y ese juzgaremos, Dios está en ese juzgaremos. De hecho, Dios es el juez. Nosotros somos solo participantes en ese juicio. Hay un juicio pronto, inminente y real para todo aquel que rechaza el evangelio. Y el tiempo es corto. Nuestra vida es corta. Si tú eres de los que dice, bueno, cuando yo tenga 50, tú no sabes si vas a llegar a 50. Tú no sabes si es hoy, ahora o cuando salgas. Cristo puede venir, pero tú puedes irte. Y nuestra vida es un soplo, dice la Biblia. Así que, si todavía estás allí, aún estás en enemistad con Dios, aún eres de aquellos de quienes en el versículo 2 el juicio caerá sobre ellos. Serás condenado junto con Satanás, junto con todos los enemigos de Dios, si estás separado de Cristo. En el versículo 9 y 10 describe tu condición. Aquellos que son engañadores, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Y tú no tienes que ser todo eso. Uno solo es suficiente para enviarnos a la condenación. Uno solo de esos. Y algunos que no están listados allí. Así que nosotros hoy te rogamos, en el nombre del Señor, te rogamos que si estás allí todavía, como dice Pablo, reconciliaos con Dios y seréis salvos. Si el Espíritu de Dios te ha dado convicción de pecado hoy, cree en el nombre del Señor Jesús y serás lavado, santificado, justificado una vez y para siempre y no condenado jamás. Así que el Señor nos ayude a vivir el Evangelio no solamente en la iglesia, vivir el Evangelio en casa, entre nosotros. Todo esto nos aplica a nosotros. Mi esposa es mi hermana en Cristo. Por tanto, esto es para nosotros en casa. Cuando mi esposa me ofende, cuando yo la ofendo, el buscar reconciliación, el no buscar ofendernos y vengarnos el uno contra el otro. Somos un equipo, una familia. Por tanto, que el Señor nos ayude a resolver nuestras cosas entre nosotros y a no desacreditar a la iglesia, no desacreditar el Evangelio y últimamente no desacreditar a Dios mismo con nuestras vidas. Amén. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo.
deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento